Los diuréticos. Los diuréticos son herramientas terapéuticas potentes y ampliamente prescritas con diversos fines, como disminuir el volumen extracelular y disminuir la presión arterial. Por definición, son fármacos que incrementan la diuresis y consiguen este efecto mediante el incremento en la excreción de sodio y un anión acompañante, por lo general es el cloro. Luego entonces reducen el volumen extracelular al reducir el contenido de cloruro de sodio del cuerpo. Los diuréticos también se utilizan para prevenir, tratar o mejorar los síntomas en personas que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, edema, ciertos trastornos renales como cálculos renales, hipertensión para bajar la precarga cardíaca, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática y síndrome nefrótico. No se deben usar en ningún caso en hiponatremia ni en hipovolemia. Efectos secundarios. Los diuréticos pueden ser seguros. Los efectos secundarios incluyen aumento de la micción y pérdida de sodio. Los diuréticos también pueden afectar los niveles de potasio en la sangre. Si tomas un diurético tiacídico, tu nivel de potasio puede bajar demasiado, lo cual puede causar problemas potencialmente mortales con los latidos de tu corazón. Si estás tomando un diurético ahorrador de potasio, puedes tener demasiado potasio en la sangre. Otros posibles efectos secundarios de los diuréticos pueden ser mareos, dolor de cabeza, deshidratación, calambres musculares, trastornos articulares, que sería la gota, e impotencia. Grupos diuréticos. Primero, inhibidores de la anhidrasa carbónica. Esta es una enzima que se encarga de transformar el ácido carbónico en CO2 y agua, o al revés. El riñón lo utiliza para absorber sodio y botar ácido. No se puede usar en terapia sostenida. Uno de sus usos es el glaucoma de ángulo abierto, edema pulmonar por alturas. Efectos tóxicos: acidosis metabólica, empeora la encefalopatía hepática, hiponatremia y aplasia medular. 2. Osmóticos. Los osmóticos son moléculas como la urea, el manitol, que si pasan el glomérulo y se filtran no pueden ser reabsorbidos y se quedan atrapados en el túbulo. Estos se eliminarán por la orina. El mecanismo es buenísimo porque el agua se adhiere al osmótico y de esta manera el osmótico se irá alando todo el agua hacia el exterior. Sus usos: edema cerebral, glaucoma agudo, toxicidad de diálisis por exceso de volumen. Los usos de estos osmóticos son muy exclusivos por lo peligrosos que son. Efectos tóxicos: en insuficiencia cardíaca te puede llevar a edema agudo de pulmón, hipovolemia, hiponatremia, deshidratación. No se puede usar en alteraciones hepáticas o en anuria. 3. Los diuréticos de asa. Estos inhiben el cotransporte de sodio, potasio y cloro en la zona ascendente del asa de Henle, dando lugar a natriuresis y diuresis intensas. Aumentan la secreción de prostaglandinas natural, EU2, E1 y el flujo sanguíneo renal. Tiene una acción vasodilatadora previa al comienzo de la acción diurética mediada por prostaglandinas, por tanto, su efecto disminuye con la administración de inhibidores de prostaglandinas. Los efectos adversos comunes son la hipopotasemia e hipomagnesemia, hiperglucemia e hiperuricemia. Su administración en adultos mayores está indicada en insuficiencia renal y en situaciones de insuficiencia cardíaca, donde sea prioritario presionar el volumen. 4. Triacídicos. Son derivados de la sulfonamida. Son diuréticos más débiles y actúan en segmentos distales de la nefrona, bloqueando el cotransporte de cloruro de sodio. Muchos de estos agentes tienen propiedades de inhibición de la anhidrasa carbónica. A dosis elevadas provocan un efecto natriurético que disminuye el volumen extracelular, el retorno venoso y el gasto cardíaco y las resistencias periféricas. Con la administración prolongada, el volumen extracelular y el gasto cardíaco retornan a la normalidad, pero las resistencias periféricas continúan disminuidas. Tiene gran cantidad de efectos adversos. 5. Ahorradores de potasio. Este se divide en dos familias. 1. Inhibidores de los canales de sodio. 2. Antagonistas de la aldosterona. Pero ojo, a estos no se les usa como diuréticos, se usan para evitar el hiperaldosteronismo. Los ahorradores de potasio actúan distalmente impidiendo la reabsorción de sodio y su intercambio por potasio. De forma aislada son agentes débiles, pero pueden potenciar la acción de los diuréticos de asa y minimizar la disminución de electrolitos que estos producen.
La espironolactona ha demostrado reducir la mortalidad en la insuficiencia severa por un mecanismo de bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona porque actúa como inhibidor competitivo de la aldosterona en los túbulos colectores. El objetivo principal de su prescripción en el paciente adulto mayor es prevenir pérdidas significativas de potasio y magnesio. Sin embargo, sobre todo en este grupo de pacientes puede tener efectos graves. Ahora les voy a presentar algunos ejemplos de diuréticos tiacídicos: clortalidona, clorotiacida, hidroclorotiacida, indapamida, metolazona. Ahora, unos ejemplos de diuréticos de asa: bumetanida, ácido etacrínico, furosemida y torsemida. Ahora, algunos ejemplos de diuréticos ahorradores de potasio: amilorida, esplerenona, espironolactona, triamtereno. Consideraciones. Los diuréticos son fármacos sumamente útiles, en ocasiones necesarios e imprescindibles. Pueden incluso ser necesarios para salvar la vida de nuestros pacientes en caso de complicaciones cardiovasculares graves. Sin embargo, derivado de sus orígenes y de sus mecanismos de acción, provocan múltiples efectos secundarios, principalmente relacionados con los electrolitos séricos y con equilibrio ácido-base. El adulto mayor es particularmente susceptible a estos efectos adversos, sobre todo en los adultos mayores frágiles y especialmente sensibles a las posibles interacciones medicamentosas que son comunes a esa edad debido a, entre otros. Buenas tardes. En cuanto a los medicamentos antihipertensivos, tenemos como definición: el término antihipertensivo designa toda sustancia o procedimiento que reduce la presión arterial. En particular, se conoce como agentes antihipertensivos a un grupo de diversos fármacos utilizados en medicina para el tratamiento de la hipertensión. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la mayor parte de las personas serán hipertensas en algún momento de su vida. Tanto factores genéticos como ambientales, incluyendo los hábitos de la vida, influyen sobre la fisiología de la regulación de la hipertensión arterial. Esto ocasiona una multiplicidad de condiciones que surge una variedad de conceptos que se supone y producen una gran confusión al intentar comprender el fenómeno de la hipertensión. Muchas teorías intentan explicar el por qué una condición es tan frecuente y difícil de comprender y de lograr un tratamiento adecuado, y la verdad, esto permanece en el campo de la controversia. La hipertensión es una condición fisiopatológica muy común y es el motivo de consulta de más de 1 millón de personas consultan por esta patología. Hay 33.3 millones de personas son hipertensas y esto constituye el motivo de consulta más frecuente. Por lo tanto, la hipertensión es el motivo de consulta o la condición acompañante, otro motivo de consulta, o la internación, y estará presente en la mayor parte de los pacientes que pues atendemos en la vida cotidiana. Bueno, vamos a hablar un poquito que el corazón bombea sangre a través de las arterias. Entonces, una vez que el oxígeno se ha distribuido a las células, la sangre regresa al corazón a través de las venas. El corazón bombea una cierta cantidad de sangre y cada que se contrae, esto es el gasto cardíaco y tiene mucho que ver con la presión. En cuanto a la etiología, tenemos unas clasificaciones de la hipertensión. Tenemos la clasificación que puede ser atendiendo a varios criterios, según el valor de la presión arterial, según el grado de la repercusión visceral y según la etiología. Para esto tenemos entonces que la presión arterial tiene unos valores. La hipertensión arterial sistólica leve es de 90 a 104, moderada es de 105 a 114 y grave es superior a 115. Y la sistólica es superior a 160. Entonces tenemos que encontramos 3 fases. En cuanto a la fase 1, no aparece ningún signo de afectación orgánica. En la fase 2 aparecen unos o más signos.
Hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay estrechez de las arterias, hay proteinuria y aumento de la concentración de creatinina en el plasma. Y en cuanto a la fase 3, hay insuficiencia ventricular izquierda, a veces hay angina de pecho e infarto en el miocardio. En el cerebro podemos encontrar hemorragia cerebral, trombosis, encefalopatía y en el fondo del ojo pueden haber hemorragias y exudados. En el riñón hay insuficiencia renal y en los vasos puede haber un aneurisma. En cuanto a, según la etiología, la hipertensión arterial es esencial cuando no existe una causa fisiológica de su origen conocido. En cuanto a la hipertensión secundaria, esta se debe a una gran variedad de causas. Se trata de una manifestación de otra patología. Entonces, según la enfermedad, los mecanismos contribuyen a la patología de la hipertensión. Varían desde los efectos hormonales sobre la musculatura lisa vascular o a cambios en la hemodinamia. En la mayoría de los casos, la hipertensión secundaria se debe a enfermedades renales o tienen un origen de trastornos endocrinos o también con la alteración en la producción de hormonas como la estimulante de la tiroides, la aldosterona, glucocorticoides o mineralocorticoides. Según el grado de actividad de la renina plasmática, entonces la hipertensión con actividad de renina plasmática baja, la hipertensión con actividad de renina plasmática normal y la actividad de renina plasmática elevada. En cuanto a los factores etiológicos de la hipertensión esencial, entonces hay varios factores. Tenemos la obesidad, la resistencia a la insulina, la ingesta elevada de alcohol, la ingesta elevada de sal y en pacientes sensibles a la sal, la edad y el sexo. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la fisiopatología de la hipertensión es muy compleja, ya que la presión arterial dispone de varios mecanismos de control y estos actúan integradamente. Esta complejidad se orina en la necesidad del organismo de mantener una adecuada perfusión a nivel de cada célula. Los sistemas reguladores de la presión arterial actúan en diferentes tiempos, los varo y los quimiorreceptores, que son la respuesta inmediata a través del sistema nervioso simpático, en tanto a las respuestas hormonales y renales que demoran más tiempo en expresarse. Tenemos que hay otros órganos que participan en la regulación de la presión arterial. En cuanto a estos tenemos el hígado, los pulmones, los riñones y las glándulas suprarrenales. En cuanto a la presión arterial tenemos que nos dan dos números, uno sistólico y uno diastólico. En cuanto a la presión sistólica, es la que hacen las arterias durante la contracción de los ventrículos y a la diastólica es la presión que hay en las arterias cuando el corazón está relajado. Tenemos que cuando el riñón detecta una disminución de la tensión arterial, este secreta una molécula renina al pasar a la circulación y va a convertir una sustancia producida por el hígado, la angiotensinógeno, en angiotensina 1. Cuando pasa esto por el pulmón, entra en contacto con la ECA y la convierte en angiotensina 2, que es importante para la regulación de la tensión y aumenta por diversos mecanismos. De acuerdo a la célula con que se esté actuando será su acción. Entonces en esta tenemos que hay aumento de la actividad simpática, que hay una vasoconstricción y hay una estimulación de la secreción aldosterona, que es aumento de la tensión. En cuanto a los medicamentos para el manejo de la tensión, entonces tenemos unos diuréticos tiazida, que estos diuréticos son medicamentos que actúan sobre el riñón para ayudar al cuerpo a eliminar el sodio, el agua y de este modo reducir el volumen de la sangre. Estos diuréticos son la primera opción, pero no es la única de los medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta. Los diuréticos de tiazida incluyen clotalidona y la hidroclorotiazida, entre otros medicamentos. Si no está tomando diurético y sigue teniendo la presión alta, hay que consultar nuevamente al médico pues para que se le haga un ajuste. En cuanto a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, están los medicamentos como el lisinopril, el benacepril, losartán y el captopril.
y otros que ayudan a relajar los vasos sanguíneos, al bloquear la formación de una sustancia química natural que los estrecha. Las personas con una enfermedad renal crónica pueden beneficiarse con usar este medicamento, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. En cuanto a los bloqueadores del receptor de la angiotensina 2, estos medicamentos ayudan a relajar los vasos sanguíneos, al bloquear la acción y no la formación de una sustancia química natural que los estrecha. Los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 comprenden como el Acaden y el losartán y otros medicamentos. Las personas con enfermedad renal crónica se pueden beneficiar con usar este medicamento bloqueador de receptores de la angiotensina 2. En cuanto a los bloqueadores de canales de calcio, estos medicamentos incluyen el diltiazem y hay otros que ayudan a relajar los músculos de los vasos sanguíneos. Estos pueden disminuir la frecuencia cardíaca. Los bloqueadores de los canales de calcio quizás funcionan mejor que los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina para unas personas de mayor edad. Hay otros medicamentos que suelen administrarse para tratar la presión arterial. En cuanto a estos tenemos los alfa bloqueadores como el doxazosina, que estos medicamentos reducen los impulsos nerviosos hacia los vasos sanguíneos, lo que reduce los efectos de los químicos naturales que estrechan los vasos sanguíneos. En cuanto a los alfa bloqueadores, además de reducir los impulsos nerviosos hacia los vasos sanguíneos, disminuyen el latido para reducir la cantidad de sangre que se bombea a través de los vasos sanguíneos. Estos incluyen el carvedilol o el labetalol. En cuanto a unos beta bloqueadores, estos medicamentos reducen la carga sobre el corazón y abren los vasos sanguíneos para que el corazón lata con menor frecuencia y sin hacer tanto esfuerzo. Acá tenemos el atenolol. Por lo general, no se recomiendan los beta bloqueadores como medicamento único porque puede ser un efecto en la combinación con otros medicamentos para la presión arterial. En cuanto a los antagonistas de la aldosterona, tenemos el eplerenona o el aldactone. Estos medicamentos bloquean el efecto de un químico natural que puede ocasionar una retención de sal y líquido, lo cual contribuye a la aparición de la presión alta. En cuanto a los inhibidores de la renina, tenemos el Tecturna, que disminuye la producción de la renina, que es una enzima producida por los riñones y que comienza una cadena de etapas químicas que aumenta la presión arterial. En cuanto a los vasodilatadores, estos medicamentos incluyen la hidralazina y la minoxidil, que actúan directamente sobre los músculos de las paredes arteriales y evitan que se tensen tales músculos y se estrechen las arterias. En cuanto a los agentes de acción central, estos medicamentos evitan que el cerebro envíe señales al sistema nervioso para aumentar la frecuencia cardíaca y estrechar los vasos sanguíneos. En cuanto a estos tenemos la guanfacina, el catapres y la metildopa. Estos medicamentos son con el fin de disminuir o de reducir la cantidad de dosis de medicamentos diarias que se necesite. Es posible que de hecho, algunas veces se toman 2 o más medicamentos para la tensión arterial para que puedan tener más eficacia. Hablamos de una hipertensión resistente, que es cuando la presión es muy difícil de controlar y esta sigue siendo excesivamente alta y se tienen que tomar hasta 3 o 4 medicamentos, y de los cuales debe ser un diurético para que es posible que tenga la hipertensión resistente. Si una persona tiene presión alta controlada, pero toma 4 tipos diferentes de medicamentos, esta también se considera como una hipertensión resistente y se debe reconsiderar una posibilidad de una causa secundaria de la presión arterial. En cuanto a la toma de la tensión, es un diagnóstico, digamos que es un medio de diagnóstico y lo utilizamos mucho. Entonces, diagnóstico, tenemos que uno de los diagnósticos es la toma de la tensión arterial. Las condiciones para que sea una buena toma es que el paciente debe haber evitado el consumo de café, té, mate, haber fumado o haber tomado algún estimulante previo.
El paciente tiene que estar en reposo previo en un ambiente cálido y tranquilo, no debe haber tenido estrés, ni fiebre, ni dolor, ni ejercicio, ni la vejiga llena, ya que estos modifican el valor de la tensión. La posición del paciente tiene que estar sentado, con su espalda apoyada, con sus pies apoyados en el suelo y sus piernas separadas, y pues uno de sus brazos desnudos, relajado y apoyado. Hay que preguntarle al paciente antes de la toma si hay alguna contraindicación para tomárselo en alguno de sus brazos, sea porque tenga algún vaciamiento ganglionar o tenga una fístula arteriovenosa. La presión arterial se mide entonces en milímetros de mercurio. Tenemos que una presión normal, sus valores es de 120-80. La presión elevada ya es de más de 130-80. La hipertensión en etapa 1 es de 130 a 139 y la diastólica de 80 a 89. Y la hipertensión etapa 2, esta es la más grave y es de más de 140 y más de 90 de diastólica. En cuanto a otras pruebas, bueno, la idea es que con la tensión arterial se tiene que hacer ya en la casa, se tiene que utilizar un dispositivo y por lo menos en 8 días a una misma hora y tiene que el paciente haber guardado reposo, ya que hay muchos pacientes que tienen el síndrome del bata blanca y se les puede alterar el resultado. También ahí se puede recomendar un análisis de orina, análisis de sangre y puede incluir una prueba de colesterol. También un electrocardiograma que para medir la actividad física eléctrica del corazón y un ecocardiograma dependiente por los signos y síntomas que tenga el paciente. En cuanto al tratamiento, entonces tenemos que el tratamiento ya es cambiar su estilo de vida. Es tener una dieta menos con sal, más saludable para el corazón, realizar actividad física, mantener un peso saludable, perder peso si tiene sobrepeso o obesidad y limitar el consumo de alcohol. Hay en ocasiones que el estilo de vida y cambiar estos hábitos no es suficiente, entonces ya se tiene que empezar con la medicación. Esto en cuanto a, bueno, hay unos cuidados de enfermería que debemos tener. En cuanto a los cuidados de enfermería, es fundamental que sean también para la recuperación del paciente, así como identificar unas diferentes complicaciones que pueda tener. Entonces, la idea es que los signos vitales se deben tomar ya con el paciente relajado y evitar lo que les digo, lo de la bata blanca, porque hay pacientes que muchas veces se les puede subir la tensión por eso. Hay que tener un balance de líquidos administrados y eliminados para el caso de que el paciente esté hospitalizado. Una dieta hiposódica, pues baja en sal. Es posible que el paciente esté con mucho estrés, entonces hay que restringir las visitas y de ser posible pues se mantiene aislado. Administración pues de los medicamentos prescritos y orientación a los familiares sobre la patología y su tratamiento. Pues básicamente es eso en cuanto a la hipertensión arterial. Vamos a hablar sobre los anticoagulantes. Bueno, existen varios tipos de anticoagulantes. Estos son los anticoagulantes orales y los anticoagulantes venosos. Entre los anticoagulantes orales vamos a hablar del más conocido, que es la warfarina. La warfarina se usa como anticoagulante bajo determinadas circunstancias. Ya bien puede ser por un tratamiento
o la prevención de enfermedades. Entonces, la warfarina se utiliza o es utilizado como inhibidor o antagonista de los factores de coagulación (10, 9, 7 y 2). Es decir, que estos factores son K-dependientes porque con la ayuda del calcio, que es un ion positivo, se depositan en los endotelios que tienen carga negativa. Los valores de la warfarina, o para saber si la warfarina está siendo bien utilizada, se miden por el INR, donde los valores normales del INR son de 0.9 a 1.3, pero con pacientes anticoagulados con warfarina los valores que se tienen que manejar son de 2 a 3. Si manejamos estos valores sabemos que el paciente está adecuadamente anticoagulado. Es importante resaltar que los alimentos verdes, como verduras, como la espinaca, la lechuga, las acelgas, no están indicados porque tienen un alto contenido de vitamina K. En los anticoagulantes venosos existen dos categorías: la categoría de heparina no fraccionada y la categoría de la heparina de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada también es conocida como la heparina de alto peso molecular. Esta es una heparina agonista de la antitrombina donde la trombina es la encargada de la producción o es la enzima que transforma el fibrinógeno en trombina. Si se disminuye la cantidad de trombina, el paciente no va a coagular adecuadamente. Sabemos que la heparina no fraccionada es la base para acelerar la velocidad de inhibición de los factores 10 y 2. Esta es una molécula, la heparina no fraccionada es una molécula de 45 azúcares donde tiene una mayor cantidad de azúcares. Es una molécula grande y pesada y por eso tiene el nombre de heparina no fraccionada. La heparina
actúa o funciona en el sitio activo entre la unión de la antitrombina y esta unida acelera la reacción y de igual manera sirve de base para la interacción entre la antitrombina y el factor 2, bloqueando los factores 10 y 2 con una tasa de 1 a 1. Esto, en otras palabras, quiere decir que la antitrombina la vamos a dibujar de esta manera. Hace una unión con el factor 10 y de igual manera hace una interacción con el factor 2 provocando así la reacción de bloquear los factores 10 y 2, donde esta es la antitrombina. Esto lo hace en una división o en una tasa de 1 a 1, es decir, que bloquea un factor 10 y de igual manera bloquea un factor 2. Cuando hablamos de la heparina de bajo peso molecular, decimos que es una heparina fraccionada o dividida. Esta heparina es la misma heparina no fraccionada que en un laboratorio químicamente le quitan azúcares y la hacen más liviana, es decir, de bajo peso molecular o fraccionada. Las más conocidas, las heparinas de bajo peso molecular más conocidas son la enoxaparina, la riviparina, la nordroparina y también la deltaparina. Estas heparinas también potencian la reacción entre la antitrombina entre el factor 10A y el factor 2A. Cumple la misma función que les expliqué ahorita, pero en este caso estas heparinas inhiben de una manera diferente o en diferente cantidad a estos factores. Es decir, estas heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, inhibe los factores 10 en 4
mientras que al factor 2 lo inhibe en 1, es decir, 4 en 1 respectivamente. Por cada 4 factores de 10 inhibe un factor de 2. Los digitálicos constituyen un ejemplo extraordinariamente rico de la evolución de la farmacología y la terapeuta de los últimos 200 años. Desde muy antiguo eran conocidos los efectos de la infusión de las hojas de una flor, la Dedadela digitalis, tanto con fines medicinales como por sus efectos potencialmente venenosos. En 1785, Whittery publica las primeras observaciones científicas sobre su uso en pacientes que padecían hidropesia y otros trastornos. En esta primera publicación, motivada por el uso popular de la planta y basada en la simple y rigurosa observación de sus efectos, se establecen sus primeras indicaciones y se advierte de sus riesgos. Más adelante se logra establecer que sus efectos farmacológicos se deben al contenido de numerosos compuestos, que se denominan genéricamente glicósidos cardíacos. Estos glicósidos tienen una estructura común esteroidal unida a una lactona y a un azúcar. Se han aislado numerosos glicósidos cardíacos, todos ellos con propiedades farmacológicas similares. Los más utilizados son la digitoxina y la digoxina. Mecanismo de acción. Desde las primeras publicaciones quedó establecido que los digitálicos producían dos efectos principales. Eran inotropos positivos y se acompañaban de una disminución de la frecuencia cardíaca, en particular en los pacientes con fibrilación auricular. Estos efectos se han podido demostrar en diferentes situaciones experimentales, en donde se observa un aumento de la relación fuerza-velocidad, tanto en corazones normales como hipertróficos, y con insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista electrofisiológico, producen prolongación del periodo refractario del nódulo auriculoventricular, especialmente por el aumento del tono vagal. Adicionalmente, el aumento del sodio intracelular pueden producir cambios en el potencial de reposo, en la excitabilidad y en la velocidad de conducción de las fibras cardíacas, fenómenos que explican los efectos benéficos y tóxicos de estas drogas. En niveles terapéuticos habituales, los digitálicos no afectan en forma significativa el potencial de membrana, siendo sus efectos electrofisiológicos secundarios a su acción vagal. En concentraciones mayores, la droga puede producir un cambio leve a moderado del potencial de reposo, los que se acompañan de una velocidad de ascenso más lenta de la fase 0 y de disminución de la velocidad de conducción. Asimismo, el potencial de reposo menos negativo explican aumentos del automatismo y de la excitabilidad. Los cambios en la velocidad de conducción facilitan la presencia de arritmias por reentrada. En niveles máximos, el potencial de reposo puede estar importantemente alterado con potenciales de acción insuficientes para producir una despolarización completa. Farmacocinética. La mayoría de los digitálicos se absorbe bien por vía oral, con una biodisponibilidad que varía entre el 65 y el 100%. La mayoría de parte de la droga se une a los tejidos en concentraciones muy superiores a los del plasma. La digoxina tiene una vida media de 1,6 días, es filtrada por los glomérulos y eliminada por los túbulos renales. En condiciones de función renal normal, el 85% es excretada por la orina y un 15% por la vía biliar. Alcanza una concentración estable después de 5 días de administrar la misma dosis. En presencia de una filtración glomerular disminuida, se reduce la eliminación de la digoxina y se puede alcanzar niveles tóxicos con dosis habituales. La digitoxina tiene una vida media de aproximadamente 5 días, se metaboliza de preferencia en el hígado y solo un 15% se elimina por el riñón. Para alcanzar un nivel estable se requieren de 3 a 4 semanas de dosis de mantención. El Cedilanid es un digitálico de acción rápida de pobre absorción intestinal, por lo que solo se utiliza por vía endovenosa. Su efecto se inicia a los pocos minutos de su administración y alcanza un máximo a los 20 o 30 minutos. En otros aspectos es muy similar a la digoxina.
Indicaciones clínicas. La más clásica indicación de los digitálicos es en pacientes con insuficiencia cardíaca por su efecto intrópico positivo. Sin embargo, este ha sido difícil de demostrar en series clínicas y hasta hace pocos años aún se discutía si el efecto inotrópico era o no significativo. En todo caso, existen suficientes evidencias de que los pacientes con insuficiencia cardíaca que estén recibiendo digitálicos empeoran si se les suspende la droga. Otra indicación clásica es en pacientes con fibrilación o flúter auricular, en quienes se observa una disminución de la frecuencia cardíaca debido a su efecto vagotónico sobre la conducción auriculoventricular. Indicación digitálica. Uno de los problemas en el uso de los digitálicos es la cercanía entre la dosis clínicamente útiles y la dosis tóxicas y los numerosos factores que acentúan sus efectos indeseables, como por ejemplo hipopotasemia, isquemia miocárdica, edad avanzada, hipotiroidismo, entre otros. El uso combinado con otras drogas como las antiarrítmicas tales como quinidina, amionadora o verapamil también facilitan la intoxicación digitálica. Lo anterior explica que cerca del 20% de los pacientes que reciben digitálicos tengan alguna manifestación de toxicidad. Los síntomas de intoxicación digitálica incluyen manifestaciones generales, decaimiento, anorexia, náuseas, vómitos, entre otros, y una gran variedad de arritmias. Los síntomas generales son secundarios a efectos neurológicos centrales y las arritmias debido a los cambios sobre el potencial de acción. La arritmia más frecuente es la extrasistolia ventricular, simple o compleja. También se pueden observar bloqueos auriculoventricular y bloqueos sinoauriculares. La arritmia más característica de intoxicación digitálica es la taquicardia paroxística auricular con bloqueo auriculoventricular.